Hola, bienvenidos a todos a nuestro podcast. Yo soy Vale. Yo soy Fernanda, gracias por acompañarnos hoy. El tema de hoy es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de México, la independencia. Exacto, vamos a platicar sobre cómo comenzó y quiénes participaron y por qué seguimos celebrándola después de 200 años. Y prometo que no será una clase aburrida de historia. Sí, porque la historia puede ser interesante cuando la contamos como un chisme. Un chisme que cambió al país completo. Antes de hablar de la independencia, hay que entender cómo era México en esa época. En realidad, México todavía no se llamaba México, era parte de la Nueva España, una colonia gobernada por España. Todo lo importante se decía desde España, las leyes, los impuestos y muchas decisiones políticas. Además, existían diferentes sociales muy marcados en esa época. Los españoles nacidos en España tenían los privilegios que las personas nacidas aquí, en México. A los nacidos en América de padres españoles se les llamaba criollos. Y al que algunos criollos tenían dinero y educación, no podían ocupar muchos cargos importantes simplemente por haber nacido aquí. Eso empezó a generar descontento porque sentían que no recibían el mismo trato. Ok, ahora sí hablemos un poco sobre las causas de la independencia. Una de ellas fue la desigualdad social. También influyeron las ideas de la Ilustración, que hablaban de libertad, igualdad y derechos. Estas ideas llegaron desde Europa y motivaron a muchas personas a cuestionar el poder absoluto de los reyes. Otro factor importante fue la independencia de Estados Unidos. Porque demostró que una colonia sí podía independizarse. Y no olvidemos la Revolución Francesa. Exacto, todo eso inspiró a quienes querían cambios en la Nueva España. Además, en 1808 ocurrió algo muy importante. Napoleón invadió a España y eso provocó una crisis política. Muchas personas pensaron que era el momento perfecto para iniciar una independencia. Hola a todos, mi nombre es Diego y hoy voy a hablar de uno de los acontecimientos más importantes en toda la historia de México. Hablaremos de la conspiración de Querétaro. Este fue un movimiento organizado en 1810 por un grupo de personas que buscaban la independencia de México del dominio español. Entre los participantes más importantes estaban Miguel Hidalgo Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama y Josefa Ortiz de Domínguez. Las reuniones se realizaban en la ciudad de Santiago de Querétaro bajo la apariencia de encuentros sociales. Cuando las autoridades descubrieron esta conspiración, Josefa Ortiz de Domínguez logró avisar a los insurgentes, lo que provocó el inicio de la lucha armada con el famoso Grito de Dolores el 16 de septiembre. Este es uno de los acontecimientos más importantes. Cabe aclarar que había involucrados muchas personas, pero no solo Josefa Ortiz de Domínguez y Morelos, también participaron Juan Aldama y se reunían generalmente para organizar un plan de precisamente la independencia, ¿no? Valga la redundancia. Y este plan fue descubierto, entonces esto ocasionó que se realizara antes la independencia, ¿no? A continuación voy a hablar del plan de Iguala. Y con esto llegamos al momento más famoso. El famoso Grito de Dolores. Ocurrió durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Miguel Hidalgo llamó a todo el pueblo a levantarse en contra del gobierno virreinal. Y mucha gente se unió rápidamente. Campesinos, indígenas, trabajadores y personas de distintos grupos sociales se unieron a esto. Imagina que una convocatoria hecha hace más de 200 años se reunió miles de personas sin redes sociales. Sin WhatsApp, sin Instagram, sin TikTok, solamente con la voz de ellos. Eso sí que es tener poder de convocatoria. Ahora hablemos un poco sobre los principales personajes. Miguel Hidalgo. Se le conoce como el padre de la patria. Fue quien inició el movimiento independentista, al igual que está Ignacio Allende, que era militar y apoyó a Hidalgo desde el inicio. Participó en varias estrategias de lucha. Josefa Ortiz de Domínguez, conocida también como la corregidora. Su aviso fue fundamental para que el movimiento no fracasara antes de empezar. Ahora, José María Morelos. Después de la muerte de Hidalgo, Morelos continuó la lucha. Fue uno de los líderes más organizados de todo el movimiento. Vicente Guerrero. También desempeñó un papel muy importante. Gracias a él y a otros insurgentes, la lucha continuó durante muchísimo tiempo más. Ahora, pasando y concluyendo, pasando al segundo tema, el plan de Iguala, proclamado el 24 de febrero de 1821, estableció las bases para consumar la independencia de México. El plan se apoyaba en tres principios conocidos como las tres garantías: la independencia de México, la conservación de la religión católica como única religión
y la unión entre españoles y mexicanos. Gracias a este acuerdo, muchos que antes estaban enfrentados lograron unirse para alcanzar la independencia. En resumen, la conspiración de Querétaro fue el punto de partida que impulsó el movimiento independentista en 1810, mientras que el Plan de Iguala fue el proyecto que permitió concretar la independencia en 1821. Ambos acontecimientos fueron esenciales porque uno inició la lucha y el otro ayudó a concluirla exitosamente. Muchísimas gracias, Diego. Ahora Valentina y yo vamos a seguir dando la explicación. Plan de Iguala. El Plan de Iguala fue muy importante. Se basaba en 3 garantías: religión, independencia y unión. Gracias a este acuerdo se logró avanzar hacia el final de la guerra. Posteriormente se firmaron los tratados de Córdoba. Y finalmente se reconoció la independencia. La consumación de la independencia ocurrió el 27 de septiembre de 1821. Ese día el ejército trigarante entró a la Ciudad de México. Después de 11 años de lucha, México logró independizarse de España. Fue un momento histórico para el país, algo muy importante para nosotros. Ahora, nuestro compañero Diego, con toda esta trayectoria que hemos visto durante el podcast, les va a hablar sobre por qué es importante el día de hoy reconocer este suceso. Y para concluir vamos a hablar de las etapas de la independencia y la conclusión y lo que en general se habla, ¿ok? La primera etapa estuvo encabezada por Miguel Hidalgo. Durante este periodo el movimiento insurgente creció rápidamente y logró importantes victorias. Sin embargo, Hidalgo fue capturado y ejecutado en 1811, lo que representó un duro golpe para la lucha independentista. Cabe aclarar que cuando fue capturado también fue fusilado. Entonces Miguel Hidalgo duró aproximadamente un año en la independencia, cosa que muy pocos saben. Entonces está la segunda etapa de 1811 a 1815. La segunda etapa fue liderada por José María Morelos. Morelos organizó mejor el movimiento y presentó propuestas políticas importantes para el futuro de México. Entre ellas destacó la búsqueda de igualdad para todos los habitantes y de independencia absoluta de España. En 1815 Morelos fue capturado y ejecutado, pero sus ideas continuaron inspirando a los insurgentes. Tercera etapa. Después de la muerte de Morelos, la lucha continuó gracias a líderes como Vicente Guerrero y años más tarde Agustín Iturbide decidió unirse al movimiento independentista. Juntos impulsaron el Plan de Iguala y formaron el ejército trigarante. ¿Por qué es importante hoy? La independencia de México es importante porque marcó el nacimiento de nuestro país como una nación libre y soberana. Además nos recuerda el esfuerzo y sacrificio de quienes lucharon por un México más justo. Gracias a este acontecimiento podemos entender cómo se formó nuestro país, valorar los derechos y libertades que tenemos actualmente. La historia no solo nos ayuda a conocer el pasado, sino también a comprender el presente y construir un futuro. En conclusión, yo creo que la verdad es algo muy importante de saber, aunque siempre como que nos quieran como que para nosotros sea algo ya que nos harte, tanto de la independencia y lo mismo. Creo que es importante saber todos esos pasos que llevaron precisamente para ser un país libre y soberano, entre comillas, y poder como alcanzar esa libertad, porque claro que no fue fácil y fue un proceso que sacrificó y dependió de muchas vidas. También cabe aclarar que muchas personas, algunos sí pueden ser considerados héroes, otros era más por intereses propios que porque se generara lógicamente una independencia de México. Era también precisamente Miguel Hidalgo es un personaje controversial porque se dice que él no buscaba como tal una independencia, sino una revuelta para recuperar cierto tipo de poder en la iglesia, ya que él era sacerdote o padre, por así decirlo. No tengo tan claro esa información de qué rol ejercía ahí en la iglesia, pero eso era cierto. Entonces Morelos sí buscaba un cambio que gracias a Dios, y también yo creo que fue un papel importante Morelos debido a que organizó y era un estratega militar increíble. De hecho Napoleón lo llega a mencionar varias veces, de que si todo su ejército fuera de Morelos conquistarían el mundo. Entonces creo que es un personaje muy importante, ¿no? Y también yo opino que es algo que tenemos que recordar muy bien para no volverlo a cometer y para no dejarnos
influenciar ni dejarnos manipular por ese poder ni oprimir. Entonces sí, muchas gracias y espero que les haya gustado la información que les traje y eso es todo. Muchísimas gracias, Diego. Ahora Valentina y yo continuaremos con opiniones y curiosidades sobre la independencia. Oye, Vale, si hubieras vivido en la época de la independencia, ¿crees que te habrías unido a algún movimiento? Creo que sí, pero primero me hubiera preguntado qué tanto hubiera tenido que caminar. Yo también, porque una cosa es querer cambiar la historia y otra caminar kilómetros y kilómetros. Exacto, nosotros estamos tan acostumbrados a tener transporte público y ellos no lo tenían en ese entonces. Ellos recorrían enormes distancias a caballo o caminando. Además, algo que me impresiona mucho es que muchísimas personas participaron sabiendo que era peligroso y que les podía pasar algo. Sí, porque realmente estaban interesados en un cambio a la sociedad. También es interesante pensar en que todos los personajes históricos que ahorita estamos hablando de ellos no sabían el peso que iban a tener con sus acciones. Claro, para ellos era su vida cotidiana. Miguel Hidalgo seguramente nunca imaginó que más de 200 años después seguiríamos hablando de él. Ni que millones de estudiantes aprenderían sobre el grito de Dolores. Otra cosa curiosa es cómo se comunicaban. Nada de mensajes instantáneos. Nada de redes sociales. Ni grupos de WhatsApp. Imagínate organizar una revolución sin internet. Honestamente creo que sería complicadísimo. Muchísimo. Hoy estamos acostumbrados a recibir noticias al instante. En aquella época la información tardaba días o incluso semanas en llegar. Y aún así, ve todo lo que lograron, coordinar un movimiento enorme. Eso demuestra la determinación que tenían. También es importante recordar que la independencia no solucionó todos los problemas inmediatamente. Exacto, después de independizarse, México tuvo que enfrentar nuevos retos. Exacto, crear un país desde cero, crear un nuevo país no era algo sencillo. Pero esto fue un paso fundamental para construir la nación que actualmente tenemos. Sí, por eso cada año seguimos celebrando este acontecimiento tan importante para nosotros. Porque representa un momento decisivo en nuestra historia. Y porque nos ayuda a valorar la libertad y la participación de las personas en cambios sociales. Estoy de acuerdo, la historia puede parecer algo lejano, pero la relación es con muchas cosas de nuestra vida actual. Definitivamente, y creo que después de investigar para este podcast aprendimos muchísimo más de lo que sabíamos al principio. Yo también, y espero que quienes nos escuchan hayan aprendido algo nuevo junto con nosotras. Bueno, antes de terminar, compartamos algunos datos curiosos. Por ejemplo, el primero es que el famoso grito de independencia no ocurrió en la noche del 15 de septiembre. En realidad ocurrió la madrugada del 16. La celebración de la noche del 15 se popularizó unos años después. Otro dato curioso es que la guerra duró 11 años. Muchísimo más tiempo del que las personas podían imaginar. Y no fue una sola batalla, sino muchos enfrentamientos y procesos políticos. Hemos llegado al final de este episodio. Hoy hablamos sobre las causas, los personajes y las etapas de la independencia de México. Esperamos que este recorrido histórico haya sido interesante y les haya gustado a todos ustedes. Y que hayan aprendido algo nuevo sobre uno de los acontecimientos más importantes de nuestro país. Gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima ocasión. 1, 2, 3, ¡Hasta luego! Como última aportación para el podcast, quisiera realizar de que una conclusión personal. Realizar este podcast sobre la independencia de México me ayudó a comprender este acontecimiento que fue mucho más que una guerra. Aprendí que muchas personas lucharon durante años por buscar su libertad, igualdad y mejores oportunidades para la población. También entendí que la independencia no ocurrió de un día para otro, sino que fue el resultado de diferentes causas, ideas y esfuerzos de muchos personajes importantes. Además, reflexioné sobre la importancia de conocer nuestra historia, ya que nos permite entender cómo se formó México actual y valorar los derechos y libertades que tenemos hoy. Considero que recordar estos hechos nos ayuda a fortalecer nuestra idea como mexicanos y a reconocer el esfuerzo de quienes participaron en la construcción de nuestro país. Finalmente, esta actividad me permitió desarrollar habilidades de investigación, comunicación y trabajo en equipo, haciendo el aprendizaje más dinámico e interesante. Sin duda, conocer la historia nos ayuda a comprender mejor el presente y participar de manera más consciente en la sociedad. Hola, soy Vale. Voy a dar mi conclusión sobre la independencia de México. Este tema lo tuve que estar investigando para la creación del guión. El primer punto que me gustaría aclarar es que sin duda me di cuenta que la independencia no fue algo tan sencillo como yo imaginaba. En el podcast mencionamos varias veces que lo hicieron sin redes, sin alguna manera de comunicación instantánea, y lo cual es algo que hasta ahorita me puse a reflexionar que pues fue muchísimo más difícil de lo que yo creía, ya que aparte tenía que ser escondidas con
con miedo de que alguien nos fuera a delatar. Entonces sin duda no fue un trabajo fácil, simplemente el hecho de ponerse de acuerdo para poderlo hacer. Tampoco fue algo sencillo el tiempo que duró esta guerra, porque pues sin duda fueron muchísimos cambios, tenían muchísimas complicaciones, no tenían ni siquiera medios de transporte para poder hacerlos de una manera correcta, al igual que pues saber que toda la gente estaba apoyando en esto para poder sacar el país adelante y que pues en un futuro todos pudieran tener un mejor momento en su país, una mejor vida, hace que sea como de algo de orgullo, ya que pues hubo muchas personas que arriesgaron su vida, que perdieron la vida en este acontecimiento por el simple hecho de estar pidiendo algo mejor para ellos. Entonces la verdad es algo que es de reconocerse y pues que se debe de seguir celebrando, ya que no fue algo súper fácil, no fue algo sencillo. Y ahora entiendo la importancia de la celebración de la independencia de México, la importancia de conocer la historia de esta, conocer a quienes estuvieron involucrados y al igual que dar el respeto y estar orgullosos de este suceso.